respecto, porque ustedes que son testigos de lo que está sucediendo en cada una de las instituciones educativas, nos dirán qué pasa. Tengo el gusto de presentar, como siempre, nos acompañamos al doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, maestro Quiles, pues buenas noches a todos, bienvenidos a esta mesa número 4. Esta mesa número 4 de análisis de política educativa. Pues hoy tenemos a 3 supervisoras de muy larga experiencia. Y pues bienvenidos, adelante. Bien, quiero presentarles también a la maestra Elisa Palacios Olivares. Aquí está con nosotros. Muy buenas noches, maestra. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bien, gracias, maestro. Buenas Muy noches bien. a mis compañeros que están ahorita compartiendo este espacio. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, maestra. Está con nosotros también la maestra Marta Patricia Alcántara Paz. Buenas noches, compañeros. Esperamos que esta noche sea de interés para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Y también está la maestra Alma Livia Tapia Moreno. Muy buenas noches, maestra Alma. Hola, muy buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes para compartir nuevas experiencias sobre los consejos técnicos escolares. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues, maestros, quiero presentar en primer término a la maestra Elisa Palacios. Ella va a tomar en primer momento la palabra. La maestra Elisa Palacios pertenece al sector 14 de educación preescolar de Nicolás Romero. La jefa de sector es la maestra Egla Segueda, y la maestra Elisa es originalmente licenciada en educación preescolar y tiene una maestría en prácticas curriculares en la formación docente. Asimismo, ya es doctorante en gestión e intervención docente. Nos da mucho gusto tenerla esta noche, y la presento primero porque le voy a dar la palabra en tercer orden, ¿sí? Y la maestra Alma Livia Tapia Moreno, ella es originalmente licenciada en educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, tiene una especialidad en gestión directiva del Centro de Actualización del Magisterio y cursó maestría en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad 099. Ella es maestra, tiene el grado. Y vamos a cederle la palabra a la maestra Marta Patricia Alcántara Paz. Y la maestra Patti, ella es licenciada en educación primaria por la Universidad Pedagógica Nacional, egresó de la unidad 096 Norte, tiene maestría en dirección y liderazgo en centros educativos por la Universidad Nacional de La Rioja, española, y tiene una especialidad en competencias profesionales para la práctica pedagógica en educación básica por la unidad UPN 095 Azcapotzalco. Maestra Marta Patricia, han tenido 3 días de consejo técnico escolar y usted está directamente trabajando con los profesores. La idea de esta mesa es hablar sobre el Consejo Técnico Escolar en Educación Básica y los retos para los actores educativos. Aquí incluimos a ustedes como directores, a los profesores, a las autoridades educativas con mando medio o superior, pero también incluimos a los padres de familia, incluimos a los niños, que son nuestra razón de ser, para que ustedes nos digan y aborden qué está pasando con el Consejo Técnico Escolar. Maestra Patti, le dejo la palabra hasta por 10 minutos, si es tan amable. Muchas gracias, buenas noches. Voy a compartir pantalla y vamos a presentar brevemente una presentación. Bueno, ¿cuál es nuestro primer papel como directores? Como directores, obviamente es determinante pues, garantizar este servicio de calidad. Hoy, a través de los consejos técnicos y a través de todo el desarrollo que hicimos en Horizontes, nos hemos dado cuenta que estos centros educativos estamos creando una gran alianza
Primero entre nosotros, esa comunidad de aprendizaje, porque tenemos compromiso, porque estamos desarrollando estrategias, porque vamos a desarrollar diferentes habilidades de acuerdo a estos ámbitos que nos están pidiendo. ¿Para qué? Precisamente para lograr un mejor ambiente de aprendizaje para nuestros alumnos, a través no solamente de la televisión o de los ambientes virtuales, sino también con el compromiso que los maestros de cada una de nuestras escuelas están adquiriendo. Tengo el orgullo de decir que mi colegiado es un colegiado comprometido, es un colegiado que nosotros no ordenamos ni controlamos, sino todo lo contrario, escuchamos. Aquí hay una muestra del colegiado donde están activando, donde están participando, donde tengo chicas practicantes de la Benemérita, muy gustosas, muy en la cuestión de la juventud, innovadoras, que nos apoyan en este compromiso que hoy tenemos como colegiado. A través de este consejo técnico que se ha recorrido durante estos 3 días y que con el trabajo anterior acerca del Horizontes, la parte de la pertenencia fue fundamental para que los colegiados se confiaran, creyeran, hicieran esta parte muy importante del reconocimiento primero de mis necesidades como maestro, de mis necesidades como ser humano en la parte emocional, en las necesidades de que de repente me cambian estas cuestiones de que es el libro de texto, de que tengo que utilizar las apps, que debo de utilizar la televisión. Hoy escuchaba mucho acerca de esta situación que le preguntaban a nuestro presidente acerca de la parte de la televisión educativa, lo que cuesta, de todos estos presentadores que van a estar al lado de las personas que se van a trabajar en Aprende en Casa, el acompañamiento que debe de estar aquí. Pero sobre todo, aquí la parte más importante es el compromiso de cada uno de los maestros de nuestro país. Yo puedo hablar del compromiso de mi colegiado, del compromiso de que tienen ellos para levantar, para hacer, para realizar, están buscando tecnologías, están buscando nuevas situaciones. Asimismo, es un trabajo que se refleja en el actuar del día a día. Es un trabajo donde los compañeros están cada día reforzando esos aprendizajes, trabajando en comunidad por grados, involucrándose permanentemente de una manera participativa, muy acorde a la necesidad de mi contexto. Hay que recordar algo bien importante. Muchas cosas nos están manejando en este consejo técnico, pero debemos recordar que cada uno de nosotros tenemos un contexto muy particular que se debería de tomar en cuenta en esta situación del colegiado, en esta situación del consejo técnico y sobre todo en las necesidades de nuestra comunidad educativa. Mi escuela se encuentra en un lugar donde obviamente no todos a lo mejor se cuentan con el recurso de una computadora o no todos cuentan con el internet. Tal vez sí cuenten con un teléfono móvil, tal vez sí cuenten con eso, pero la mayoría de las veces es para el uso personal o del trabajo de los padres de familia. Entonces, es una situación que nosotros hemos ido buscando, hemos ido detallando y hemos visto cuál es la mejor manera para que tengamos un contacto con ellos permanente, pero sobre todo con la disposición de ese trabajo por parte del padre de familia. Hoy en la mañana tuvimos también una reunión con la Asociación de Padres de Familia, muy participativos, muy propositivos, con muchas ideas, que es parte de lo que también es una inercia que se vive en el mismo colegiado. Desde el momento de entregar los libros de texto gratuito, se veía el apoyo del padre de familia, se había la colaboración de estos padres, decir permanentemente en qué los apoyamos, qué necesitan. Todas estas cuestiones fue muy significativo y eso nos dio a nosotros el realce para poder construir grandes comunidades de aprendizaje. ¿Qué es eso? ¿Cómo logramos todo eso en el consejo técnico? Bueno, pues
desarrollando obviamente el potencial y el crecimiento personal de cada uno de nuestros maestros. Cada uno de ellos tiene diferentes intereses, tenemos diferentes oportunidades de crecimiento, así que a través de la escucha activa, a través de una generación de confianza, actitudes asertivas por parte desde el padre de familia, los alumnos, los maestros, el personal directivo, nos hace crecer y nos hace en esta parte donde nos incluye para el plan de acción, ya sabemos hacia dónde vamos, en qué vamos a aterrizar. Los maestros están comprometidos, los maestros en este consejo técnico los veo muy ocupados al mismo tiempo que preocupados. Es una parte donde están buscando alternativas para las mejores opciones de solución. Es algo que sí tendría que tomarse en cuenta por parte de cada uno, desde el secretario de Educación Pública, de que cada contexto es diferente y que las necesidades de cada colegiado es diferente. Entonces, es importante señalar que también se deben de buscar estas necesidades. No solamente hablar de la lejanía de Chiapas o de la montaña de Guerrero o cosas por el estilo. La propia Ciudad de México tiene su propio conflicto, tiene sus propias necesidades y sus propias situaciones muy particulares que tendrían también que ser atendidas. No es lo mismo una escuela en Vistahermosa o en Hiperlomas que una escuela que se ubica en el centro de la Ciudad de México o en la propia delegación Hidalgo o en la propia, que diga alcaldía Álvaro Obregón. Las necesidades de cada uno de ellos también son totalmente diferentes, así como el contexto de esa comunidad educativa. Asimismo, nosotros estamos viendo que tenemos que construir a través de toda esta nueva normalidad, a través de todas las cuestiones que nos están mandando, de las orientaciones, de la reflexión del maestro, de la utilización de la nueva tecnología, de aplicar y hacer un gran acierto a mi manera muy personal de ver es que los maestros hayan dado toda esta malla curricular en el sentido de que vean qué contenido, con qué app se puede utilizar, con qué reforzamiento lo podemos construir. Es una parte de más reconocimiento y reaprendizaje de los propios maestros a través de las necesidades de su grupo. Por eso es muy importante esta situación de una escucha activa, de ser asertivos. Una palabra que desde el horizonte habíamos manejado, ser empáticos. Las necesidades de cada uno de nuestros pequeños, de nuestros propios maestros, que no hay que olvidar hoy que el maestro y sobre todo las madres, los padres, las madres de familia, tienen en la casa un doble y hasta triple papel. Están trabajando en la computadora, pero al mismo tiempo están siendo madres de familia que los pequeños no saben en qué momento su mamá está terminando. Son niños, son mamás que están en ese momento construyendo, dándole de desayunar a sus pequeños, en esa sensación que no saben en qué momento los niños es hogar y en qué momento es trabajo. Hay una parte muy importante de reflexión, una parte muy importante de construcción que también no debemos de olvidar como maestros, que también tenemos una familia que tenemos que también construir y dejar un tiempo en la escuela. Se tiene que hablar muy claro con los hijos de los maestros, que es un momento también que tenemos que combinar estas dos acciones. El estar en casa atendiendo a los pequeños, como al mismo tiempo atender las necesidades del maestro. Es una parte bien importante que en este pensamiento constructivo y alternativo tenemos que entender que los maestros también tenemos necesidades de no solamente de aprender nuevas tecnologías, sino las necesidades de darle a nuestros hijos el tiempo y esta cuestión muy particular de que comprendan que estamos trabajando en casa. Y a partir de eso se hace una toma de perspectiva muy singular en cada uno de nosotros. Y termino con una frase de Paulo Freire que dice: aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar. Hoy la diferencia somos nosotros.
Nosotros somos los que tenemos que iniciar con un cambio de paradigma desde el momento de esa transformación de clases presenciales a través de clases virtuales, pero sobre todo con el acompañamiento, pero sobre todo con el acercamiento y el diálogo siempre activo a través de los padres de familia, los alumnos y nuestro propio colegiado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Pati, muy amable, muchas gracias. Y se han dicho muchas cosas ahora en el Consejo Técnico Escolar. Por ejemplo, algunas situaciones versaron sobre preguntas que hacían los maestros en el sentido de que ahora van a transmitirse programas a través de la televisión. ¿Qué va a pasar con aquellas actividades que ya venían armando diferentes colectivos escolares y que ahora los cuadran acá? Cuando se habla igualmente de la elaboración de cuadernillos, cuando se han distribuido libros de texto sin condiciones de higiene adecuada, como se hizo en muchos lugares, y sobre todo un discurso del secretario de Educación Pública que también empieza a criticarse. Son cuestiones que colocamos aquí sobre la mesa y que ahora en la voz de la maestra Alma Lidia Tapia Moreno, ella nos dará sus puntos de vista también, en tanto que ella desarrolla una actividad de supervisión escolar. Muy buenas noches, maestra Alma Lidia. Muy buenas noches, pues muy interesante lo que hemos escuchado por parte de la maestra Patti. Me uno a muchos de sus comentarios, ideas que trae acerca de lo que los maestros hemos venido enfrentando en las escuelas por cumplir una tarea que es nuestra responsabilidad, que la asumimos con compromiso y bueno, tenemos un sentido de pertenencia hasta el propio sistema educativo nacional, donde sabemos que hay una camiseta bien puesta para colaborar en la educación de los niños en la parte donde nos toca laborar. Y que, bueno, estos consejos técnicos han cambiado la intención, el propósito con esta guía de consejo técnico extraordinario y que, sin embargo, una constante que se observa es la disposición, la actitud positiva de los maestros, la entrega de los maestros por hacer política interna de su gestión escolar y académica, al tomar decisiones más informadas, más analizadas, más pensadas, con una reflexión importante e interesante en el desarrollo de estas sesiones. Eso es lo que he observado y bueno, me voy a permitir compartir pantalla para puntualizar algunos aspectos que considero importantes en cuanto a estas guías de consejo técnico. Considero que una primer situación que nos llamó la atención a todos es la decisión de iniciar este ciclo escolar a distancia, tal como terminamos el anterior, y que esta es la opción que tenemos, no hay otra hasta tener un semáforo verde y es con la situación de privilegiar la vida y la salud de las personas. Por este lado, pues tenemos que considerar que hay una prioridad en resguardar la integridad física, psicológica de las personas, de los alumnos, de los profesores incluso, que son quienes dan vida a una escuela. Y esto pues nos hace cambiar nuestra mentalidad otra vez, como un tanto el entusiasmo por ya regresar a las clases presenciales se nos va de las manos y nuevamente volvemos a una tarea a distancia donde algo importante es que el maestro viene con una idea más clara de que hay una serie de herramientas que sirven para cumplir con la tarea que se tiene en manos, que es la misión de las escuelas, el máximo logro de aprendizaje de los alumnos, garantizando una educación de excelencia en todos los alumnos a nivel nacional.
y que bueno, las herramientas que ponen a la mano son estos programas de televisión, radio, el uso del internet, los libros de texto, que aquí habría un punto que pues criticar, reflexionar o comentar con respecto a que no ha llegado la totalidad de los títulos. Estamos hablando de un 50% de títulos que han sido distribuidos cuando menos en la Ciudad de México, y que esto pues complica el proceso para muchas personas que no tienen la posibilidad de utilizar los libros en línea. Y bueno, lo que siempre se ha utilizado, cuadernos de trabajo, mucho se ha hablado acerca de las listas de útiles escolares, pero por el momento creo que es pues un punto no tan importante o no tan primordial, porque el alumno trabajará en casa y puede hacerse de los materiales con los que ya venía trabajando, y creo que no es un tema de gran relevancia por el momento. Sin embargo, basándonos en el artículo 84 de la Ley General de Educación, hay un compromiso que pues debe ser conocido y que incluso está comentado, está escrito dentro de la guía de consejo técnico con respecto a que hay un compromiso que debe asumir el personal frente a grupo en las escuelas de tener un uso constante de las herramientas digitales o tecnológicas para el trabajo escolar. Por lo tanto, yo creo que esta pandemia nos da la oportunidad de avanzar enormemente en cuanto al acercamiento a las tecnologías y a las herramientas digitales, ya que es lo que se observa en su mayoría. Ya hay acercamiento a ellas, ya hay manejo de plataformas, ya hay dominio de algunas estrategias para trabajar a distancia, cuidando algunos elementos que son prioritarios. Esta guía de consejo pretende, abandonando un poco lo que se venía planeando en la Junta de Consejo Intensivo, que es atender al programa escolar de mejora continua, bueno, busca a través de 5 temas, no 5 sesiones, lo maneja como 5 temas para organizar el trabajo pedagógico con la intención de brindar acompañamiento al aprendizaje de los alumnos en casa. Esta guía por temas pretende desde hacer un análisis de lo que se vivió en Aprende en Casa, parte 1, hasta lo que estamos viviendo ahora con el inicio de Aprende en Casa, parte 2, que hemos venido conociendo una serie de materiales que circulan en las redes sociales de manera inmediata y que, bueno, vamos revisando para darnos cuenta del proceso de reforzamiento, de cómo podemos manejar o no los contenidos, porque también algo importante es que considerar que todo lo que nos ofrecen como herramienta, incluso la misma guía de trabajo en los consejos técnicos escolares, son una sugerencia de trabajo, pero los colegiados en su autonomía de gestión académica y escolar tienen la posibilidad de hacer una selección, una eliminación, una sumatoria de algunos elementos que consideran importantes para el trabajo dentro de su escuela, pero que para asumir esta responsabilidad en la toma de decisiones, pues debe ser muy informada y deben tener la capacidad en colegiado de tomar una decisión al eliminar o al sumar algunos elementos que lejos de favorecer el trabajo que se realiza en las escuelas, viniera a entorpecer lo que se está o lo que se pretende hacer con los alumnos, y entonces como que provoque un cúmulo de información de la que no tenemos cómo manejar y cómo organizar. Pero la autonomía de gestión en muchas escuelas se deja ver con decisiones bien informadas, donde hacen algunas modificaciones que consideran importantes y entonces toman una decisión que favorece a sus comunidades escolares, y observo que hay respeto por las familias de los alumnos para continuar el trabajo que disponen los maestros.
Yo pondría como ideas centrales de reflexión, análisis y toma de decisiones en estas guías, que bueno, debemos pensar cómo garantizar el derecho de todos a una educación a distancia, porque hay quienes tienen internet, quienes no, quienes tienen un equipo de cómputo, otros que no, quienes tienen un televisor, quienes tampoco. Entonces, ¿cómo garantizar? Y esto hablando de contextos donde tenemos servicios completos, sin embargo, la generalidad de los alumnos pues provoca una gran diversidad en situaciones de vida que tienen o incluso de acompañamiento de las familias para que los alumnos puedan alcanzar la conectividad, el manejo de herramientas tecnológicas y que, bueno, provoca una diferencia en el alumnado bastante considerable. Por otro lado, explorar los recursos educativos y sus dominios. Sabemos que hay una gran gama de recursos digitales para enseñar, para evaluar en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, si no hay un dominio por parte del personal docente, de los profesores de grupo, si no hay un dominio, pues no sirve la herramienta. Por lo tanto, se han hecho grandes esfuerzos por parte de los maestros para tener una capacitación que desarrolle habilidades y nuevas capacidades para alcanzar estos dominios. Por otro lado, el analizar las posibilidades que tienen alumnos y maestros para atenderse en esta modalidad y si no, pues encontrar formas diversas para alinear a todos los alumnos en un proceso que aunque es diversificado, pero que pretenda que todos los alumnos estén aprendiendo constantemente. Por otro lado, favorecer el bienestar y el aprendizaje de los alumnos, pero también de los docentes. Hablábamos de una situación socioemocional que yo creo que viene creciendo. Estamos viviendo una situación que no es fácil para nadie y que, bueno, ha permeado en la labor educativa, porque si un maestro no está bien, no puede dar estabilidad a sus alumnos y a distancia es más complicado alcanzar una comunicación que provoque confianza, que genere estrechar lazos. Y sabemos también que para este nuevo ciclo escolar, no todos los alumnos tienen la fortuna de contar con su mismo maestro y no todos los maestros de conocer a sus alumnos en su totalidad. Y bueno, sabemos que los niños que ingresan a preescolar, que ingresan a primaria, que ingresan a secundaria, pues son alumnos desconocidos para los profesores que los van a atender. Sin embargo, debemos conocer que hay un plan de actividades para las primeras semanas y que implicaría el cómo voy a conocer a todos mis alumnos, en que debo diagnosticar a mis alumnos por completo y además que debo hacer una revisión de los aprendizajes a partir del nivel y grado que cursan, cómo vienen los alumnos, qué dominios ya alcanzaron, cuáles hacen falta y en qué diversidad se encuentra mi grupo, que estas son situaciones importantes de atender. Por lo tanto, nuestras necesidades tendrían que centrarse en garantizar una atención a la diversidad, una verdadera atención a la diversidad, incluir a todos considerando sus características particulares, hablando de que hay niños con alguna debilidad en cuanto a la posibilidad de aprender, con alguna deficiencia, con alguna discapacidad, es decir, niños que no tienen la independencia suficiente para manejarse en un trabajo a distancia. Y hablando desde pequeñitos de preescolar, pues esto se complica también un tanto, ¿no? Y bueno, asegurar un seguimiento puntual, que yo creo que esta es una de las tareas más importantes que debe atender el maestro de grupo. Asegurar que si asumo el atender los programas de Aprende en Casa, parte 2, pues que tenga yo la seguridad de que como maestro de grupo lo he conocido, le voy a dar un seguimiento puntual y voy a aprovechar lo que de ese programa se pueda derivar, haciendo un fortalecimiento de este proceso de aprendizaje del niño, porque será el inicio. No podemos manejar que es la totalidad.
Y bueno, con las familias tendríamos, con los propios alumnos, atender un proceso de comunicación asertiva, de asegurar que a todo mundo llegó la información bajo los mecanismos o estrategias que se puedan, que deben ser diversas, que hay un proceso de retroalimentación y que hay un proceso de seguimiento y evaluación que es muy cuidado, que lleva un camino. Y bueno, esperamos que solo haya existido Aprende en Casa parte 1, Aprende en Casa parte 2 y no nos vayamos, decía un director por ahí, como la serie de Netflix, ¿no? Hasta qué parte, ¿no? De la serie vamos, qué temporadas, ¿no? Y bueno, hay una situación que debemos atender en cuanto a los alumnos, en la corresponsabilidad con su aprendizaje, en los padres de familia, para llevar un acompañamiento a sus menores, de los profesores para alcanzar esta gran retos, desafíos que nos provoca el trabajo híbrido o a distancia, de los directores y supervisores que en este caso debemos tomar la posición de ser acompañantes, de ser asesores, de fortalecer a las figuras educativas y que también nos encontramos con muchas limitaciones en el manejo de las áreas en tecnología o manejos digitales, ¿no? Entonces, pues se nos complican las tareas, sin embargo, hemos avanzado, definitivamente hemos avanzado y yo veía esta frase que me llamó mucho la atención, solo la escuché en una película y me gustó. Y dice, no pierdas el tiempo mirando hacia atrás. Yo creo que si vamos mirando hacia adelante, no podemos regresar. Hemos dicho mucho que la escuela, aunque volvamos a una situación presencial, no debemos volver a tomar las mismas acciones. Debemos sumar el manejo de las tecnologías de manera ya rutinaria y no abandonar lo que hemos avanzado. Y bueno, esto sería todo de parte mía en esta primera ronda. Creo que me excedí un poco en tiempo. Una disculpa. Maestra Alma, está muy interesante. Hay entre 170, 160 maestros viéndonos y están haciendo comentarios. Algunos, por ejemplo, nos hablan de las comunidades escolares. La prioridad es el cuidado de la salud de los mismos, de los niños habla, ¿no? Y de Santo Tomás de los Plátanos, el doctor Juan de Dios Loza, que nos sigue, es de multigrado, el maestro, participa con el Instituto de Ciencias de la Educación para la Innovación. Dice, ¿cómo explicarle al padre de familia que el aprendizaje de sus hijos depende de su experiencia en la enseñanza? Y así van haciendo comentarios, iré recorriendo algunos grupos para comentarles a ustedes qué es lo que nos están diciendo los profesores. Y ahora me voy a permitir presentar a la maestra Elisa Palacios Olivares, que es supervisora escolar allá en el sector 14, Nicolás Romero, un sector muy unido, porque la maestra Egla Segueda, pues trabajan muy bien y hay una parte de autonomía que yo veo en los jardines. No sé si esté equivocado, pero la palabra la tiene la maestra Elisa. Muy buenas noches, maestra Elisa, adelante. Su micrófono, maestra. Gracias, profesor. Gracias a todos los que nos escuchan, a todas y a todos los en nuestra audiencia. Y bueno, con mucha razón se destaca la participación del sector y de la maestra Egla que está al frente, que es un líder que impulsa a su equipo, así como nosotras como supervisoras debemos impulsar a nuestros equipos de directoras, a toda nuestra zona en general. Y bueno, pues esta situación que nos aqueja a todos, bueno, llegó a un espacio en donde, bueno, tenemos que hacernos de todas las herramientas posibles para, pues, que el aprendizaje siga, para que los niños continúen aprendiendo, continúen teniendo experiencias que les sirvan para su vida misma.
Y bueno, pues como lo han mencionado ya mis compañeras, ¿no? En el transcurso de este consejo técnico, pues ha habido muchas situaciones desde el taller que se dio de capacitación, toda esta parte del trabajo colaborativo, ¿no? Que nos obliga de alguna manera a que ese trabajo colaborativo se genere desde estas redes, desde la distancia y con las herramientas con las que contemos. Uh-huh. Y bueno, como lo menciona la guía también de nuestro consejo técnico en esta semana, mencionando que bueno, esta educación a distancia, este aprendizaje a distancia no es lo ideal, pero sí es lo posible. Uh-huh. Entonces tenemos que hacernos de todas esas estrategias, aprender, tenemos que desaprender y aprender, tenemos que recuperar estrategias innovadoras para que les llegue la educación, nuestro aprendizaje a los niños que atendemos, desde de toda la educación básica y nivel superior. Los maestros tienen que estar preparándose. Yo lo veo desde mi función como supervisora, ¿no? Han tenido que hacer mucho trabajo autogestivo, tanto docentes como directoras, directivos, para llevar a cabo esta labor, pues que está resultando tan ardua, ajá, a veces tan complicada, ajá, que a veces hay en esta parte socioemocional que han mencionado mis compañeras que han expuesto, ajá, es recuperar esta parte que es muy importante en estos momentos, en el cuidado de la salud que mencionó algún maestro que hizo su comentario, ¿no? Que el cuidado de la salud ahorita es prioritario para los niños y para todos. Uh-huh. Entonces, pues es como de alguna manera lo estamos afrontando, ajá, y estamos superando y teniendo muchísimos retos que básicamente van en función, pues, de desempeñar nuestra labor en un espacio diferente, fuera de nuestros centros de trabajo, para los docentes fuera de su aula, que es en donde conviven con los niños de manera cotidiana, donde generan, aparte de un espacio de aprendizaje, un espacio afectivo. Uh-huh. Entonces, yo lo noto en este monitoreo del consejo técnico y del taller y toda esta situación que se está suscitando, en esa parte socioemocional que mencionan, realmente algunos compañeros pues están sacando a flote todas estas capacidades con las que cuentan, están teniendo que investigar, teniendo que meterse a webinars, a conferencias en línea, a Classroom, están aprendiendo muchas situaciones, muchas estrategias que de verdad no teníamos mucho conocimiento o ningún tipo de conocimiento al respecto. ¿Mm? Están poniendo todo de su parte, están poniendo todo su empeño y de la misma forma en esta situación emocional están luchando, están al mismo tiempo teniendo también situaciones que los están aquejando en sus casas. Uh-huh. Entonces, están teniendo parientes enfermos en sus mismas casas, están teniendo que atender. Me ha tocado en el monitoreo de los consejos técnicos de mi zona y también del sector. Nos hemos enfrentado a esta parte en donde tenemos que darles ese apoyo y esa fortaleza a nosotros como supervisores desde el lugar donde estamos para comprender y aplicar, no nada más en el discurso de lo que dice la guía, sino en la realidad que estamos viviendo en los colectivos a distancia con ellos, esta parte pues de darles ánimo, de comprender su situación, de ser empáticos, como lo maneja el taller de capacitación, ser empáticos y comprender muchas situaciones también por las que están pasando, porque no es nada fácil. Podemos llevar a cabo una guía muy padre, una guía muy completa, que nos invite, ¿no? Pues sí, a preparar la clase en línea, a trabajar con los niños a distancia, a hacernos de herramientas. Sin embargo, bueno, también los docentes están pasando y los directivos y los maestros en general de todo el país, pues están pasando también por situaciones difíciles. De igual forma, los niños también en esta parte socioemocional, pues están viviendo experiencias de todo tipo, como hemos podido escuchar en las redes, en la televisión, en los noticiarios, están pasando por experiencias que también son difíciles para ellos, para los papás, para el contexto en donde se encuentran. Es difícil
es complejo esta situación de acompañarlos, ¿no? En este aprendizaje a distancia. ¿Por qué? Pues porque es igual totalmente nuevo para ellos y que tenemos que partir exactamente, ¿no? Como lo menciona la guía y retomándola, ¿no? De ese diagnóstico en donde tenemos que principalmente enfocarnos primero en su estado socioemocional. Entonces, ¿cómo están los niños en este momento? ¿Cómo están los niños que nos tocaron en nuestros grupos, que se siguen inscribiendo? ¿Con qué recursos cuentan? Ajá, en qué contexto se sitúan? En algunos lugares no hay señal, algunas familias no contarán ni siquiera con televisión, con datos en sus celulares por los escasos recursos de algunas zonas, ajá, que están alejadas pues, de toda recepción de los celulares, ¿no? Entonces, pues por eso vuelvo a reiterar que reconozco la labor en esta parte de mi función como supervisora de estar pues acompañándolos en este proceso complejo, pero que a la vez están respondiendo de verdad con un gran compromiso a pesar de pues todas esas dificultades que también les aquejan a ellos pues, como seres humanos, porque también pues tienen una familia, ¿no? Y están desde casa y están haciendo todo lo posible por idear los medios para conectarse con sus alumnos, para manejar esa pedagogía del afecto, que es lo que principalmente y lo que más extrañan los niños, los alumnos, ¿no? Yo creo que lo vivimos igual desde la postura de padres de familia, ¿no? Nos ponemos igual en el lugar de los niños y pues extrañan ese contacto afectivo, ese cariño y ese amor que brindan los maestros desde las educadoras, en mi caso, preescolar, como los niños de primaria, de secundaria y de nivel superior, porque el maestro es insustituible. Al maestro no lo puede sustituir ni el celular, ni el classroom, ni la estrategia a distancia. Entonces, es una situación que nos obliga, obviamente, a repensar, como dijeron mis compañeras, ¿no? A reinventar esta forma de aprender y de educar, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, tenemos que como nos lo marca nuestra guía, ¿no? Retomándola, pues hacer ese diagnóstico de con qué cuentan mis alumnos, cuáles son las posibilidades de acceso que tengo para con ellos, irlos conociendo, irlos, pues, tratando de que esos lazos, de afecto y de cariño, pues sigan ahí en la medida de lo posible, porque eso es con lo principal que trabaja el maestro, con ese lazo de afectividad. Y para mí eso es muy importante y yo lo estoy percibiendo, lo estoy viviendo en esta parte del acompañamiento a las directoras, entrando a su consejo en Zoom, en diversas plataformas. Ellas han ideado cómo entrar a diversas, con diversas estrategias para estar teniendo su consejo técnico y asimismo, pues también estar acompañando a los niños, ¿no? Desde esta primera etapa de Aprende en Casa 1, pues fue una sacudida, ¿no? Fue un área de oportunidad que finalmente tuvimos todos para, pues, retomar otro tipo de enseñanza, otro tipo de contacto con los alumnos, como bien lo dijo la compañera anterior, ¿no? Que bueno, realmente esto se va a tener que recuperar, aunque entremos de manera presencial o híbrida o sigamos en esta parte en línea, pues se van a tener que recuperar estas estrategias. Nosotros no somos nativos digitales, no tenemos una capacitación tan completa o tan relevante que nos esté permitiendo acceder de una manera sencilla a esto que se plantea, ¿no? Realmente detrás del taller, detrás de la guía, detrás de esta situación hay muchas cosas que están viviendo los docentes y que realmente están saliendo adelante, están recuperando esta parte de la autogestión, se están poniendo a estudiar, se están poniendo a indagar y pues obviamente muchos están teniendo esos frutos, ¿no? Están en contacto con las familias. Ajá, en esta semana que he estado en el consejo, pues hemos estado recuperando la parte de cuál va a ser esa, como lo menciona en alguno de los temas, ¿no? Cuáles van a ser esos recursos que van a utilizar de manera preferente para tener contacto con sus alumnos. Ajá, como nos los marca igual nuestra guía, pues hacer un plan de trabajo en donde se establezcan las estrategias a seguir, con qué cuento yo como profesor, ajá, y con qué cuentan también mis alumnos, cuál es su estado socioemocional, los padres de familia que pueden estar con ellos
trabajando, los que están bajo el cuidado de otras personas de la familia, hasta por los mismos hermanos. O sea, un panorama muy, muy heterogéneo en cuestión de cómo voy a llegar con mis estrategias y con mi enseñanza a mis alumnos, ¿no? Entonces, yo lo reitero, pues les reconozco esa labor y pues hasta el momento ha habido una respuesta positiva, ha habido una respuesta favorable en cuanto a apoyar este aprende en casa, esta estrategia. Sin embargo, también se mencionan, y es una realidad, también se mencionan cuestiones acerca de, pues, tengo que estar ocupando mucho de mi tiempo en casa, desatiendo algunas cosas por estar atendiendo cosas del trabajo, entonces por estar tomando cursos, por estar tomando conferencias, diferentes acciones actualizándose en esta parte de las herramientas digitales. Sin embargo, están poniendo todo de su parte y están realizando y están llevando a cabo este trabajo de estos 3 días que han pasado en el Consejo Técnico. Están trabajando de manera colaborativa, están integrando un trabajo con diapositivas, están analizando todos los anexos que estamos recuperando en el Consejo, están revisando el documento de las orientaciones para el trabajo en casa. Y bueno, pues están pensando, están ya ideando qué es lo que van a recuperar de Aprende en Casa 1 y qué es lo que podrían retomar en los programas televisivos. Ajá. Nuestra función como supervisoras pues es estar en ese acompañamiento continuo, ¿no? Monitoreando las escuelas, viendo cuáles son esas necesidades prioritarias, en qué podemos apoyar, aclarando dudas, pues investigando junto con ellos qué otras formas de acceder hay para que los niños aprendan, ajá, y bueno, cómo estar pues codo a codo con ellos, ¿no? En esta labor que están desempeñando y que pues realmente finalmente es un área de oportunidad, es algo que no sabíamos que iba a suceder, es un área de oportunidad que tenemos que retomar para precisamente incrementar nuestro profesionalismo, hacernos presentes en la sociedad actual, retomar volver a tener ese reconocimiento que teníamos por parte de la sociedad, que es tan importante, que es la labor del maestro en el aula, y pues trabajar con ellos codo a codo, estar en las sesiones de consejo técnico, hacer presencia y pues estarlos apoyando, más que monitoreando y estar verificando que lleven a cabo su sesión. Yo creo que es esta parte también de apoyar y de entrar y decir, pues, en qué te ayudo, cuáles son sus dudas, etcétera, ¿no? Entonces es algo que yo creo que nos está dejando muchas enseñanzas, muchos aprendizajes que necesitamos retomar para cuando, no nada más para cuando regresemos de manera presencial, sino en toda ya nuestra labor educativa, y que bueno, tenemos que reconocerles esta parte que están haciendo un gran esfuerzo, de verdad, a pesar de que se tienen que cuidar ellos, de que tienen que cuidar a sus familias, ese gran esfuerzo por conectarse con sus alumnos. Entonces, ahorita las conclusiones hasta este día del tema 3 que se están teniendo es que, bueno, se va a hacer todo lo posible por recuperar recursos, por reforzar el Aprende en Casa 2, en los programas televisivos, pero no nada más quedarse ahí, no nada más quedarse con el programa de televisión, sino que ya están ideando formas de llegar a los niños y de comunicarse con las mamás, con quienes estén a su cargo en en esta aventura otra vez que reiniciamos, y lo están haciendo con una convicción de que realmente aprendan, llevar un seguimiento y pues con todas las ganas del mundo y con todo el profesionalismo que los caracteriza. Y pues esa es nuestra función como supervisoras, estar pues codo a codo con ellos, con directoras y con las docentes. Bien, maestra, pues le agradecemos mucho, maestra Gracias. Elisa. Gracias, profesor. Quiero comentar, antes de ceder la palabra al doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, me ubiqué en un grupo de Puebla, había 199 maestros viendo ahí en ese grupo, creo que marca general, pero hay un saludo de la profesora Stephanie Islas, creo que es amiga de la maestra Nancy también, saludos a la maestra Alma,
La maestra Marta Patricia también recibe saludos. La maestra Egla Segueda, que es la jefa del sector 14, nos comenta, después de su saludo, buenas noches, que a partir de las áreas de oportunidad, ya el equipo de supervisoras del sector 14 se está capacitando en el uso de diferentes plataformas para generar un acompañamiento a directores de una manera innovadora, como bien lo mencionaba la maestra Alma Livia. El maestro de Educación Física, Arturo Copado Roldán, hace una pregunta, dice, ¿cuál sería la prioridad del profesor? ¿Cumplir con el programa o contener a los alumnos por medio de la educación? Así dice. El maestro Luis Gearo Herrera, saludos a la maestra Marta Patricia, de Tehuacán, saludos. La maestra Egla insiste en otro texto, dice, así es, maestra Elisa, tenemos que ser sensibles ante las condiciones de salud, tanto física como emocional de nuestros compañeros. Y hay saludos de diferentes maestros, desde Izúcar de Matamoros, Puebla, el profesor Heriberto Prieto Zamudio, que es un especialista en tecnología educativa, dice que la capacitación de los profesores no debe enfocarse exclusivamente en el manejo de contenidos por Internet, sino ser productores de contenidos para enfocar nuevamente contenidos contextualizados para reforzar aprendizajes. Desde Tamaulipas, la subdirectora Mini Beremont está viendo el programa, también lo están viendo muchas personas, y el maestro Heriberto Prieto Zamudio desde Izúcar de Matamoros nuevamente nos comenta, los nativos digitales como tal no existen. Al aprender de forma intuitiva, en realidad son huérfanos digitales. Y no tenemos una alfabetización digital, que es lo que falta para formar hacia la ciudadanía digital. Tienen un discurso muy elaborado ellos ya como especialistas, porque nos dice también que los profesores inviertan más tiempo y dinero en capacitarse para estar a la medida de brindar condiciones de aprendizaje. Y bueno, yo creo que ha sucedido algo aquí, desde obtener nuestros propios aparatos, suplir nuestras computadoras por unas nuevas, que ya se agotaron también micrófonos, no tenemos luces, no tenemos equipo en general, pero estamos invirtiendo también con nuestros recursos. El doctor Juan de Dios Loza dice, bueno, ya nos dijo, nos pregunta nuevamente o afirma, ¿cómo hacer una de las herramientas digitales cuando una copia fotostática genera revuelo en el padre de familia? Fíjense, estos son los contextos de los que habla la maestra Elisa también, y que muchos maestros, como el doctor Fernando Flores Velázquez, desde el Centro de Investigación e Innovación de la Educación en Toluca, saluda al doctor Bertis y ponentes, dice que están excelentes. Maribel Castro refiere exacto primero en su estudio emocional. Y el profesor Heriberto Prieto nos dice, el gasto del profesor en brindar el servicio educativo incluye consumo de electricidad e internet, adquisición de computadora, televisión celular y adquisición de programas o apps para dar un seguimiento completo y continuo. Y hay varios maestros que nos saludan desde diferentes partes del país, y esto nada más lo vi en un solo grupo que está en el estado de Puebla. Voy a ceder la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis Galván, que siempre nos han dicho los maestros, doctor, muy puntual en los comentarios, en los análisis, en la reflexión y en las propuestas, porque visto desde las políticas públicas, pudiera parecerles a muchos o no parecerles, pero muchos comentarios a favor de los comentarios, perdón la redundancia, de las palabras del doctor Bertis. Adelante, doctor, por favor.
Pues muchas gracias, maestro. Pues efectivamente hoy, para hacer esta reflexión, intenté pensar o ponerme en los zapatos de un profesor, y siento que los profesores de México deben estar un poco confundidos y bastante desconcertados por varias razones. Uno, porque hasta hace apenas unas 5 semanas o hasta 4 semanas, dependiendo cómo lo miremos, hasta hace muy pocas semanas, los profesores estaban preparándose para el retorno a las aulas. Y un retorno a las aulas que de repente les da una voltereta hacia una estrategia, de nuevo hacia, digamos, ahora lo que sería otra vez el aprende en casa, pero ahora una estrategia fundamentalmente centrada en la televisión, lo cual desde mi punto de vista no pudo cocinarse en 4 semanas. Esto seguramente se previó muchos meses antes, no fue tan improvisado, y si lo fue, qué lástima, porque son muchos millones de pesos los que se redestinaron, es decir, que estaban asignados para la educación, sí, pero para otros rubros, y que se redestinan para ser entregados a los medios de comunicación, principalmente a 4 televisoras, para hacer un fortalecimiento de esta estrategia, que yo sí confío en que haya sido preparada desde hace tiempo, pero que al personal fundamental, y que en el discurso de esta cuarta transformación es el personal que está en redignificación social, se enteró muy tarde a mi gusto, tan tarde también que desde el punto de vista de un profesor seguramente debe ser también desconcertante haberse tomado diplomados sobre Google, ¿no? Sobre herramientas de Google, preparándose, aprendiendo cómo hacer diseños o planeaciones de sus clases, diseños de aulas, diseños de materiales didácticos para ser impartidos en línea, para que ahora la estrategia se señale que todo eso va a ser en Internet, y que ahora debe entender o debe aprender muy rápidamente a hacer planeaciones, pero para una tutoría, no una planeación de clase, sino una planeación de tutoría, un diseño didáctico de elementos de tutoría, y además una tutoría doble, porque en este caso es una tutoría para sus estudiantes, pero también una tutoría para los padres de familia. Y finalmente, lo más complicado que a mí me parece es que además tiene que utilizar los libros de texto sin dejar tareas. Eso a mí me parece que un profesor que está preparándose para el regreso a clases en estas condiciones, pues debe estar bastante confundido, y digamos que desde el punto de vista de la política educativa hubo unos errores de comunicación, hubo, digamos, aproximaciones al diseño sin una comunicación adecuada sobre los actores fundamentales de la implementación de la educación, y que esperemos que de todas maneras salga bien, porque como dice la maestra Marta Patricia, aquí lo que juega y lo que va a jugar como casi siempre es la capacidad del docente de resolver, usando, como bien dice ella, su pensamiento constructivo, propositivo, y como lo dice también la maestra Lisa, esta pedagogía del afecto, que yo aquí quisiera agregar también un elemento adicional, que más que una pedagogía del afecto, tendríamos que pensar en una pedagogía de la resiliencia, porque el profesor tampoco es ajeno a la angustia, a la preocupación, a la pérdida, al temor a la crisis económica que están sujetos a sus estudiantes, y por lo tanto debe tener la capacidad de su propia resiliencia en todo caso, y además de hacer una pedagogía para la resiliencia de los padres de familia y los estudiantes, para que lejos de ser factores de abandono, de distanciamiento o de deserción escolar, ayuden a que se mantengan en el camino de la educación para su fortalecimiento futuro, en un acto de resiliencia que muchos mexicanos van a tener que pasar en los siguientes días, y que parece que pues los contenidos sobre salud han olvidado que las personas, además de la salud, tienen que estar cuidando su economía, tienen que estar cuidando su salud emocional, tienen que estar cuidando su equilibrio familiar, que son elementos de resiliencia que tampoco se han introducido, y que pues algo también tendría que ver aquí. Entonces, bueno, la capacitación que se les dio a los profesores, ojalá les sirva. Hubiese servido más un diplomado para la tutoría a distancia para escuela de padres, y tutoría a distancia para el apoyo de los aprendizajes bajo el modelo de educación a distancia por televisión. Esa capacitación quedó pendiente, ojalá venga y venga rápido. Y si no viene, pues ojalá encontremos las formas, y aquí, bueno, aquí tenemos a las actoras fundamentales de la vinculación con los docentes,
Ojalá vengan rápido esos medios. Y quiero cerrar pensando ahora en las escuelas multigrado y en aquellas escuelas rurales, telesecundarias, que están dentro de los contextos del 17% de las familias mexicanas que no tienen televisión. Y quiero señalar que si bien es cierto lo que dice el secretario de Educación, de que más del 90% de las familias de este país tienen televisión, digo el 17 porque si consideramos solo a las familias de menores ingresos, es justamente el 17% de estas familias las que no cuentan con televisión. Y bueno, evidentemente tampoco cuentan con internet, y evidentemente tampoco, aunque cuenten con señal de internet en sus comunidades o en sus lugares, probablemente no cuenten con los recursos para comprar la señal de internet necesaria para que se comuniquen los docentes o con alguna estrategia en línea se les pueda hacer llegar la educación. Y bueno, entonces aquí ya estoy pensando en un buen porcentaje de profesores que además muchos de ellos son nobles de 2 o menos años de antigüedad, que por las prácticas del sistema educativo mexicano tienen que hacer piso en una escuela multigrado con una muy poca experiencia y con muchos y enfrentando una realidad y un contexto para el cual no se les forma en las escuelas normales. Bien, pues estas son mis reflexiones. Bueno, quiero también terminar la reflexión, perdón, ya estaba cerrando, pero quiero terminar la reflexión recuperando entonces que pues al final de cuentas la política educativa puede ser pertinente, esperemos que así sea, porque transferir son 450 millones de pesos a las televisoras. Tendríamos que estar viendo un 400 millones de pesos de mejora en la calidad de los contenidos y de la estrategia educativa respecto al modelo de Aprende en Casa 1. Eso lo veremos. Pero más allá de eso, pues al final yo creo que la mayor carga de la implementación exitosa o lo mejor que se pueda hacer en el contexto de todas las escuelas va a recaer principalmente en cada profesor y en su capacidad de resiliencia, en su capacidad de establecer adecuadas tutorías, de establecer mecanismos de comunicación eficaces, funcionales y de mantener un aprendizaje, una medición, una supervisión y un seguimiento al aprendizaje correcto en cada uno de sus estudiantes, de tal manera que cuando regresemos a la normalidad o la nueva normalidad, pues no veamos una generación que haya perdido un año de aprendizajes en sus procesos de formación. Pues muchas gracias, pues estos son mis planteamientos. Pues muchas gracias, doctor. Sus comentarios, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, atinado el doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Yo quiero agregar una reflexión rápida. La nueva escuela mexicana no encuentra el camino. No encuentra el camino. Ya a un año de distancia, ya prácticamente a 2 años desde que empezó la construcción del discurso, la nueva escuela mexicana no encuentra el camino y entendíamos que en el mes de julio, agosto, en este presente, conoceríamos plan y programas de estudio nuevos. No tenemos la parte curricular. Y estamos trabajando igual que hace 6 años, con los aprendizajes clave, bueno, igual que hace 4 años todavía, con aprendizajes clave y con la RIEP. Y la nueva escuela mexicana no tiene una identidad propia en términos curriculares. Hay quien nos dice, la maestra Dey Pacheco, mi exalumna, dice, no se hagan los superhéroes, solo ocupemos la televisión y punto. No estresemos más a los alumnos ni a los padres de familia. Y los maestros están pensando de diversas maneras. Tenemos en este grupo, no me he podido mover del grupo, pero nos están viendo muchas personas aquí en este grupo. Lo mismo nos están viendo en el Estado de México, como la maestra Ángeles Bustamante, que saludan a la maestra Elisa Palacios Olivares, y nos están viendo también en el propio Centro de Investigación e Innovación del Estado de México. Ahí están los maestros viéndonos y dice el maestro Fernando Flores Velázquez, a quien vamos a tener, espero que ya acordemos que en 2 miércoles podamos tener las fechas técnicas los miércoles. Dice, es importante hacer énfasis en las tecnologías como política pública.
Esto implicaría dotar a docentes y estudiantes de los recursos y materiales, como ocurre en otros países, capacitación, plataformas, portales, como ocurre en países desarrollados y en algunos latinoamericanos, como en Chile y Colombia. Nos hemos quedado rezagados, vamos arrastrando limitaciones. Lo vimos con Enciclomedia y las tabletas. Se requiere invertir en serio, viendo a la educación como inversión y no como gasto, como hasta ahora se ha visto. Así es que vamos a dar hasta 3 minutos, maestra Marta Patricia Alcántara Paz, para que pueda hacer un cierre a estas intervenciones que agradecemos a todas nuestras panelistas, a nuestras 3 panelistas, y como siempre, los recibimos muy gustosos, como lo hacemos el doctor Bertis y Manuel Quiles. Maestra Bueno, Pati, por favor. Yo concluyo los siguientes puntos. Lo primero, trabajamos con seres humanos y los seres humanos también tienen que ser apapachados en esa situación de la parte emocional. Los maestros, como los alumnos, como los padres de familia, estamos también en esta parte de reconocer que las emociones están a flor de piel. Tanto las preocupaciones como la situación económica que mencionaba el doctor Berti es un factor muy determinante también en el propio maestro, en su familia, y hay hasta cuestiones de salud que han apegado a muchos de ellos. Es una parte que tenemos que reconocer, que trabajamos con seres humanos y que necesitamos ser empáticos, pero sobre todo, como mencionó, resilientes. 2, cada contexto es diferente y por lo tanto las necesidades de cada uno de nuestros colegiados es diferente. Unos iremos a través de la televisión, otros a través de proyectos, otros a través de las necesidades, pero considero que la parte más importante es enseñemos lo que enseñemos con los alumnos, tiene que ser para la vida, para el provecho en un futuro no muy lejano para ellos. Tenemos que partir de la necesidad y del cambio, tanto de la salud como de la parte económica, que tiene que mejorar y que ver ellos con una visión diferente. Y ese es un planteamiento que desde nuestro momento de ser maestros tenemos que tomar en cuenta. Las necesidades que hoy son importantes visualizar a partir de una enseñanza-aprendizaje diferente. Y en todos somos aprendices, porque en este momento todo ha cambiado. Ya no es la clase tradicional, ya no es el momento. Tenemos que impartir y conocer diferentes mecánicas, diferentes formas para señalar esta situación. Por eso es relevante conocer nuestro diagnóstico de cada comunidad educativa del salón, pero partiendo de mi propio diagnóstico de colegiado para poder dar las necesidades y poder apoyar y acompañar a mis compañeros maestros. Con estas reflexiones yo me quedo. Buenas noches. Gracias, maestra Marta Patricia Alcántara Paz. Pasé a otro grupo ahorita, aquí en Facebook, y nos dicen, la maestra María a su mesa, dice, muy acertados los comentarios, la pedagogía afectiva es verdaderamente el eje fundamental para lograr la recuperación de la estabilidad emocional de los niños y por ende su aprendizaje para la vida. Saludos y gracias por sus aportaciones. Bueno, ya oyeron también el comentario del doctor Bertis sobre la pedagogía que hay que aplicar. Hay saludos desde la zona 14, zona 12, sector 14, el Jardín de Niños Calmecac, la maestra Adriana Barrera, supongo que son para la maestra Elisa también, porque pertenece a ese sector. Y la maestra Blanche Esutera nos dice, es difícil construir el camino cuando una de las piezas principales no tiene conciencia de la dimensión y la visión humana, social y tecnológica. Así es que ya saben para quién va ese mensaje. Y así es como se está viendo la idea del trabajo de este consejo técnico. Le voy a ceder la palabra a la maestra Elisa, por favor, si es tan amable, hasta por 3 minutos, para que nos haga una idea de cierre, maestra.
Muchas gracias, profesor. Bueno, pues como lo han comentado el doctor y mis compañeras y usted mismo, profesor, pues es un reto, es una situación que pues nadie se esperaba, ¿no? Lo que estamos viviendo y bueno, pensar en cuáles son las posibilidades que tenemos como docentes, como directivos, como autoridades, en cómo, número uno, cómo tienen que cambiar muchas cosas, cómo tienen que cambiar en relación, en primera, a los recursos que se le brindan a la escuela, a la escuela, a la escuela que depende en mucho y por mucho de las aportaciones que dan los padres de familia. Porque si bien los maestros se preparan y se capacitan, es las más de las veces con sus propios recursos, con su sueldo y muchas veces, no exagero, pero mucho de esa remuneración económica que deja la profesión de ser maestro va hacia el bienestar de los niños, hacia tener un salón propio para ellos, hacia brindarles un ambiente de aprendizaje que sea el adecuado para ellos, y eso es gracias a su intervención, a ese amor, a esa afectividad, como queramos llamarle, que tienen por sus alumnos. Entonces, eso es algo que también tenemos que aprender de esto, que ojalá que haya más recursos para la escuela pública, porque esa es una parte importante y que como ya lo han mencionado muchos, ¿no? Y que es algo que nosotros resolvemos, que resolvemos muchas situaciones que la sociedad, que mucha gente no conoce cuáles son realmente las condiciones en las que trabaja un maestro, ajá, en muchas de los contextos más difíciles y más alejados principalmente. Entonces, que seamos empáticos, ¿no? Recuperando esta parte de la empatía y que pues estas herramientas digitales que necesitamos para este trabajo, para esta nueva forma de llevar a cabo la enseñanza, pues sea también preocupación y ocupación del gobierno por brindar esas facilidades como lo ha estado haciendo en cuanto a Google, a las cuentas de Classroom, etcétera. Sin embargo, hace falta mucho camino por recorrer para que realmente llevemos a cabo una educación de avanzada, una educación de mayor progreso, donde los niños nos rebasan en muchas situaciones de tecnología, ¿no? Lo vivimos con nuestros hijos, ¿no? Ellos saben ya mucho más mover un celular y una computadora a veces que nosotros, ¿no? Entonces, el gobierno a partir de esto, debe de ponerse a pensar en qué más, ¿no? Nos puede apoyar, en qué nos ha dejado abandonada a la escuela pública y a los maestros, pues para repensar esta parte de, pues, que si queremos cambiar la situación social y económica y todo, la situación del país, pues la educación es primordial y es primordial contar con los recursos para que esto se lleve a cabo, ¿no? Y pues finalmente darle ese voto de confianza a la Aprenda en Casa 2, a la programación televisiva, a que va a ser también labor ardua de los maestros fortalecer esta parte de los programas de televisión, que no nada más se quede ahí, porque pues es va a ser una de sus funciones principales, ¿no? Reforzar la programación de la televisión, ¿no? De lo que puedan ver los niños ahí, de lo que puedan aprender, y por medio de muchas estrategias, de muchas herramientas, no nada más en la medida de sus posibilidades, no solo abocarse al programa televisivo, pero bueno, démosle el voto de confianza de que va a estar pues avalado y dirigido por maestros, que va a superar en mucho, tenemos esa expectativa, que superen mucho a la temporada 1 de la Aprenda en Casa, y pues que sigamos adelante, que sigamos trabajando en ese equipo colaborativo que somos, que sigamos apoyando desde la función donde estemos a docentes y directivos y pues a nuestros niños principalmente y a sus papás, que también están desempeñando una labor importantísima, estando con ellos y haciendo muchos sacrificios en su situación económica y en su estabilidad emocional también. Entonces, pues apostémosle a que salgan bien las cosas, a que, como lo menciona el doctor Miguel, pues salgamos adelante en esto, que no sea un año perdido, porque los maestros pues están poniendo mucho y todo de su parte para llevar a cabo
este aprendizaje, para que la enseñanza y el aprendizaje pues no se detengan y los niños sigan aprendiendo. Muchas gracias, maestra Elisa, muy amable por su participación. Pues comento para todos, pero doctor Bertis, nos saludan desde Tultepec, Estado de México, desde las escuelas primarias Felipe Villanueva de la zona P082. Saludos desde San Vicente Chicoloapan, en la escuela secundaria Octavio Paz 191 en San Buenaventura. Desde Villa Guerrero, Estado de México, dicen, los maestros estamos en la batalla, siempre al frente. Desde Tultitlán, el Jardín de Niños Enriqueta Camarillo, Ángeles Pérez, dice que tiene toda la razón de lo que estamos viviendo, pero también haciendo. Sagrario Santín dice, de acuerdo con su planteamiento, hay una, yo supongo que es una madre de familia, porque habla así medio fuerte, pero ahí les va. Para los alumnos y maestros, las tareas y trabajos se han incrementado. Los maestros mandan mensajes a todas horas del día y hasta muy tarde, sábados y domingos. Deberíamos de respetar horarios laborables. Bueno, quiero contestarle, pero creo que sí tenemos que respetar nuestros horarios y también se tiene que normar mucho sobre redes sociales, sobre comunicación a través del WhatsApp, del Messenger, del uso del Facebook, todo. A veces son las 2 de la mañana y estamos mandando mensajes. Lo hablo en general nada más. Vamos a pedirle este fue otro grupo del que tomé estos comentarios. A la maestra Alma Livia Tapia Moreno, 3 minutos para que pueda cerrar, maestra Alma. Sí, pues muchas gracias. Pues como hemos visto, nuestra nueva escuela mexicana no termina de construirse, está en proceso. Sin embargo, nosotros estamos haciendo escuela, todos juntos estamos haciendo escuela, todos juntos estamos transformando lo que ha sido la escuela históricamente hablando. Y también es cierto, las políticas públicas deberían estar enfocadas en este momento en mejorar las condiciones y el equipamiento de las escuelas, que es algo muy necesario para llegar a tareas del tipo que ahora se requieren hasta el último rincón de la nación. Sin embargo, pues sabemos que es una tarea complicada. Nunca pensamos, nadie de nosotros jamás se nos hubiera ocurrido que en algún momento tuviéramos que llegar a esta situación donde no podemos siquiera recibir el abrazo de los demás. Y esto pues ha permeado ha trastocado el sentimiento, la emoción de todos nosotros. Cada vez vemos más cercana la enfermedad, escuchamos de amigos, de familiares, de algunos maestros que han sido ya alcanzados por algún contagio. Sin embargo, debemos permanecer fuertes, caminar en esta tarea educativa, pues caminar paso a paso, no corretearnos, debemos caminar paso a paso. Sin embargo, debemos no detenernos, hacerlo sin temor, seguir aprendiendo, no retroceder, sumar esfuerzos. Hablaban de la resiliencia, pues es muy importante adaptarnos y superar los desafíos que nos presenta cada paso complicado que caminamos en nuestra vida, porque eso nos sucede a todos, pero tratando de siempre cumplir nuestra misión sin querer hacer milagros. Yo creo que es importante aquí buscar las estrategias de manera individual y de manera colectiva para fortalecernos en cuerpo, alma, espíritu, corazón, conciencia, capacidades que nos permitan mantenernos como lo que siempre hemos sido, maestros con amor y pasión, con mucha entrega a la profesión que desempeñamos, porque no importa la función que tengamos, nunca dejamos de ser maestros y de compartir con los demás lo que sabemos y de aprender de los demás lo que podemos extraer de todas las personas. Y esto es lo que nos hace grandes. Leía yo algunos comentarios que me parecen muy acertados, muy importantes. Los maestros
son muy importantes. Los maestros frente a grupo ahorita están llevando la carga más pesada. Sin embargo, con toda la actitud positiva, el empeño por salir adelante, y esto pues debe tener un gran valor para alumnos, para padres de familia, para la sociedad entera, que los maestros son personas que crecen y que salen adelante, que sí hay resiliencia en nosotros y que estamos todo el tiempo buscando cómo hacernos fuertes pese a las adversidades, cómo derribar obstáculos y continuar adelante. Y yo creo que eso es lo importante, el amor y la pasión, la entrega a nuestra profesión. Con eso cerraría, maestro. Muchas gracias. Maestra Alma Lidia Tapia Moreno, le agradecemos mucho su participación, como le agradecemos a la maestra Pati y a la maestra Elisa. Nada más con esto voy a cerrar comentarios en el sentido siguiente. Desde Arriaga, Chiapas, saludos al pie del cañón, dicen los maestros en la voz de Arturo Moreno. Y desde Mazatlán, Sinaloa, nos están pidiendo, doctor Bertis, nos están pidiendo una participación, que si podemos darles la participación en un programa que no sea el programa de lujo de los lunes, dicen, que sea el programa de los maestros del miércoles, dice el maestro José Guadalupe Rincón Andrade. José Guadalupe Rincón Andrade trabajó para la Universidad Pedagógica Nacional, fue director en Mazatlán y en 095, y nos pide una participación para hablar en términos políticos y técnicos sobre lo que está sucediendo aquí en la política educativa mexicana. Así es que te la paso, doctor José Guadalupe Rincón Andrade, desde Mazatlán, Sinaloa. Y pues muchos comentarios muy buenos, la verdad. Vamos a pedirle al doctor Bertis que nos dé el cierre de esta programación, de este programa. Todavía tenemos muchos maestros que nos están viendo, que se han mantenido en la transmisión. Y le damos la palabra al doctor Bertis para que cierre, por favor. Pues muchas gracias, maestro Quiles. Pues primero que nada, agradecer a nuestras invitadas. Pues fue un placer escucharlas. Nuevamente, pues compartir con ustedes nuevamente los micrófonos. Un saludo a la maestra Marta Patricia, a la maestra Amalivia, un abrazo a la maestra Elisa, especialmente porque es orgullosamente egresada de nuestra maestría en desarrollo educativo de la UPN Ajusco. Y bueno, pues ya tiene, bueno, no voy a decir cuánto, ya tiene algún tiempo, pero poquito. Es un gusto que ahora estés pues en esta responsabilidad como supervisora. Bien, pues muchas gracias. Y pues bueno, quiero cerrar simplemente con pues esta reflexión. Efectivamente, siempre pensamos que en estas contingencias la política educativa debe reaccionar rápidamente. Yo creo que las estrategias que hemos estado viendo ha sido una reacción que se ha ido adaptando a circunstancias duras, a circunstancias que van cambiando el contexto, que van siendo revalorizadas en cada momento, pero que sin embargo, en toda buena política pública, en el lenguaje de las políticas públicas le decimos de abajo para arriba, existe esta lógica de recuperar a los actores fundamentales de la implementación de las acciones gubernamentales, que están los que le llamamos los servidores a pie, en este caso los docentes que están en las aulas, que me parece que en esta estrategia se ha asumido en gran medida que el andamiaje institucional es como una maquinaria, como un conjunto de engranes que va a permitir incorporar a los docentes casi de forma mecánica a las decisiones que se toman en la política educativa, sin mirar justamente que son un segmento humano, que es la parte humana de la política, que también siente emociones, piensa, tiene ideas y que también construye política educativa y la construye justamente ahí en la implementación de todos los días. Bueno, pues con esa reflexión, pues ojalá avancemos. Yo escribí hace poco un artículo en Educación Futura. Por cierto, Eric Juárez, un saludo. Creo que nos estás viendo. Acabo de ver tu mensaje. Pues muchas gracias por tu mensaje. Bueno, acabo de escribir un artículo donde justamente planteo este proceso de aprendizaje del gobierno. No es lo mismo estar en la resistencia, en la oposición, haciendo crítica, que
estar tomando decisiones y estar sujeto justamente a la crítica por estas omisiones que, bueno, poco a poco va aprendiendo, se aprende haciendo gobierno también, gobernando. Bueno, muchas gracias, pues felicidades a nuestras invitadas y pues nos vemos la próxima, que es este lunes, con el tema de actores educativos, familia, padres de familia, docentes y educandos. Muchas gracias. Buenas noches.